estar muy atentos. Bueno, ahora pasaremos a la ponencia de Celeste Morales. Celeste ya está en sala y la va a presentar José Ignacio. José, ¿estás ahí? Sí, perfectamente, Mayenka. Bueno, justamente Celeste es una de las novicias colegas nuestras, pero no por ello menos ponderada, también querida. Ella es doctora con su título de grado como abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, pero tiene un magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral de Buenos Aires. Por supuesto, como dije, es docente de la asignatura Derecho Informático de la carrera de licenciatura en Análisis de Sistemas del Departamento de Informática de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, la ponencia que ella va a disertar es justamente Evidencia Digital, Métodos de Investigación. En la ponencia se abordará contenidos relacionados a la evidencia digital con una breve introducción a la temática, analizando las características de validez probatoria. Además, se tratará de actuaciones forenses y las características del investigador, mencionando los métodos de investigación actuales. Así que los dejo con Celeste. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Primero que nada, un honor formar parte del Congreso, sobre todo como abogada. No soy ingeniera en sistemas, ni en informática, ni mucho menos, pero bueno, me apasiona este tema y es un honor para mí estar aquí hoy día. Voy a poner en función de compartir pantalla. Sí lo ven, ¿no? Se ve perfecto. Se ve. Perfecto. Bueno. Como bien dijo mi colega, hoy vamos a ver lo que es la evidencia digital y los distintos métodos de investigación. Primero que nada, a modo introductorio, me gustaría resaltar lo que es la informática forense, entendiendo que es una rama de las ciencias forenses que se encarga de la identificación, adquisición, procesamiento, análisis y presentación de datos almacenados en una computadora, dispositivos digitales o cualquier otro medio de almacenamiento digital. Este es un concepto que brinda la Interpol, pero a mí lo que me interesaba más que nada es demostrar las características de la informática forense para esta ponencia. Primero que nada, que la informática forense tiene un carácter interdisciplinario, no solamente van a intervenir lo que van a hacer informáticos, técnicos, analistas de sistemas, sino que también van a intervenir operadores de la justicia, en abogados principalmente, y también miembros de la fuerza de seguridad, que generalmente son los que tienen el primer contacto con la evidencia digital. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Otra de las características de la informática forense es que siempre va a depender del lugar a donde se esté realizando y del caso en particular. Entonces, a estos fines es interesante entender las distintas etapas que vamos a tener en la informática. Primero que nada es un inicio, donde vamos a tener el primer contacto con la evidencia digital. Esto, sobre todo en Latinoamérica y en Argentina, es lo que sucede. Al tener recursos escasos, de lo que serían recursos humanos escasos de personal capacitado, generalmente las personas que tienen primer contacto con la evidencia digital van a ser miembros de las fuerzas de seguridad, policías. Entonces, es importante a estos fines tener distintos tipos de protocolos o guías de buenas prácticas para que el primer contacto con la evidencia digital que tengan estos operadores o miembros de la fuerza de seguridad no inutilicen la prueba, nos hagan perder parte de ella, ¿sí? Otra de las etapas sería la importancia de la conservación de la evidencia digital para el traslado hacia el laboratorio, y finalmente van a ser el contacto que va a tener los distintos peritos o personal capacitado, que en este caso ya hay mayor cantidad de informáticos o de analistas de sistemas, personal capacitado dentro de los laboratorios donde se va a realizar el análisis de esta evidencia digital. Aquí se va a utilizar distintos tipos de metodología, tanto de informática como principios básicos de las metodologías científicas. Por ejemplo, esto se va a aclarar siempre en los dictámenes que se realizan, como métodos inductivos, deductivos, o
bueno, y también se van a tener en cuenta principios generales del derecho, ¿sí? Entonces, ¿en qué se encuentra la evidencia digital? Los distintos desafíos que vamos a tener con la evidencia digital. Primero que nada, y es muy conocido también, que es la tendencia al reemplazo de la evidencia física por la evidencia digital. Hoy en día pensemos que antes lo que se podía, por ejemplo, en un accidente de tránsito, un caso simple, nosotros antes llamábamos a los testigos presenciales del lugar y les explicábamos, nos contaban cómo había sucedido y de ahí se determinaba cuál había sido la mecánica del siniestro. Hoy en día ya va a haber capaz una cámara de seguridad en esa esquina y ya no se va a discutir nunca más la mecánica del hecho, sino se van a discutir las responsabilidades. Entonces este reemplazo de la evidencia física por la digital es imperante. Otra cosa que también es, bueno, obvio también es de la digitalización de la vida de las personas. Es decir, que hoy la mayoría del transcurso de la vida se realiza a través de los medios informáticos, y esto nos demostró también lo que sería este año, que es por la pandemia que tuvimos que vivir a nivel mundial, nos demostró que solamente las cosas que eran esencialmente obligatorias se realizaron de manera presencial, llevándose a la digitalización todo el resto de la vida de las personas. Esto también pasa con las personas que se dedican a actividades ilícitas, se digitalizan, entonces ya hay mayor facilidad de encontrar rastros de un delito dentro de lo que sería la informática, o dentro de los rastros digitales, y no dentro de los rastros físicos, ¿sí? Bueno, en realidad otro de los desafíos que vamos a tener es la necesidad de un marco normativo nuevo. Esto, la evidencia o la digitalización de las vidas y la tecnología avanza muchísimo más rápido de lo que llega a avanzar el derecho, generando una necesidad y vacíos legales constantes, ¿sí? Esto se analiza a nivel mundial, incluso se analiza a nivel, se analiza a nivel de cada uno de los países, pero también se analiza a nivel mundial. Hay convenciones internacionales, como la Convención de Budapest, en la cual nosotros somos miembros, como Argentina es miembro de la Convención de Budapest, donde establece un marco mínimo, un paquete mínimo de manejo de lo que sería la evidencia digital como regulación dentro de un país para poder ser Estado miembro de esta convención. Esto hay que considerarlo, sobre todo porque hay una tendencia, o existía una tendencia, de aplicar los principios de la evidencia física a lo que es la evidencia digital, cuando tienen principios básicos completamente distintos, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una deuda que se tiene todavía y en los cuales se trabaja constantemente. Los otros desafíos, vamos a hablar de que va a haber un anonimato, hay una mayor cantidad hay una mayor facilidad de mantener un anonimato para la realización de cualquier actividad, la encriptación de la información, sobre todo en los dispositivos móviles, la deep web, el alojamiento de la información en la nube, es otra de las características que tenemos acá. Es que pensemos que en esencia, todo lo que significa Internet es transfronterizo, ¿sí? Y las regulaciones son jurisdiccionales y de acuerdo a cada territorio. Entonces es otro de los obstáculos o desafíos que se tiene, es no violentar las regulaciones normativas de cada territorio, teniendo una herramienta de investigación transfronteriza, ¿sí? Esto pasa muchísimo cuando se analiza evidencia o se solicita evidencia digital de información que está en la nube o está en distintas aplicaciones, que van a tener su asiento en distintos países del mundo con su regulación particular, ¿sí? Tenemos el Internet de las cosas y la actualización de las personas que se dedican a actividades ilícitas de técnicas antiforenses. Ellos también tienen conocimientos para realizar, por ejemplo, borrados seguros de sobreescribir cuando realizan los borrados, para que no se pueda recuperar esa información borrada. Entonces, ¿qué es la evidencia digital? Decimos que van a ser registros procesados en un dispositivo, almacenados, transmitidos, a través de medios de comunicaciones informáticas. ¿Qué va a tener, cuáles son las características propias entonces de la evidencia digital? Van a ser que vamos a tener, primero que nada es digital, un conjunto de bits. Este conjunto de bits nos va a permitir un duplicado para trabajar siempre sobre la copia, sin afectar los originales. ¿Qué sucede?
Esta posibilidad que nos da la evidencia digital cuando se permite el duplicado es trabajar sobre una copia a los fines de que luego sea auditable, ¿sí? Nosotros vamos a poder trabajar sobre una copia sin afectar el original, y es una de las guías de buenas prácticas a nivel internacional, recomendaciones a nivel internacional, que luego vamos a desarrollar más adelante, pero es una de las principales recomendaciones. Siempre, si es posible, trabajar sobre copias, ¿sí? Después vamos a hablar de que se pueden modificar fácilmente. Esto sobre todo es con la evidencia que es altamente volátil, o las memorias de procesamiento. Es intangible, van a estar contenidos sobre dispositivos electrónicos, sobre discos. Posee metadatos. Estos datos del dato muchísimas veces son importantes y los disparadores para las investigaciones, así que también van a ser importantes a los fines de la investigación de la evidencia, y la importancia y la necesidad de una correcta identificación, pensando que, por ejemplo, se puede realizar el allanamiento de 16 celulares, en los cuales se van a realizar una cantidad innumerable de 16 copias, y bueno, la correcta identificación va a evitar que se realicen confusiones o que tengamos conflictos a los momentos de analizar. Entonces, cuando hablamos de las clases de evidencia digital, decimos que estas van a ser de almacenamiento, de procesamiento, de tráfico. Las de almacenamiento son las que están contenidas en el disco duro, ¿sí? Las de procesamiento es información que va a estar contenida dentro de la memoria RAM y van a ser altamente volátiles. En este caso, bueno, mencionando simplemente es que en el momento de que uno apaga los dispositivos electrónicos, se pierde esta memoria RAM. Es por ello que es importante las guías de buenas prácticas, que ahora vamos a analizar a nivel internacional, porque les van a dar un indicio a los operadores de las fuerzas de seguridad, a los policías, que van a tener el primer contacto con la evidencia, por ejemplo en el secuestro, o allanan un lugar, llegan a un lugar donde se encuentran dispositivos encendidos, y no tienen que apagarlos o manipular esa evidencia digital para el traslado al laboratorio, sino que deben mantenerlos encendidos, y bueno, si hay alguien que sea solamente alguien en casos muy particulares y en situaciones esenciales en las cuales se trasladan los técnicos a el lugar del allanamiento. Pero si no, en general, una de las guías de buenas prácticas para evitar esta memoria de la pérdida de esta memoria de procesamiento es desconectarlo de la red eléctrica al dispositivo, si se trata de una computadora de escritorio y así se lo permite. Bueno, y en el caso de las notebooks o de las netbooks, como tenemos la batería y va a continuar encendida, es ponerla en hibernación, o bueno, retirarle la batería si es que así se lo permite. En el caso de los celulares, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es ponerlo dentro de bolsas antiestáticas, ¿sí? Las memorias de tráfico son las memorias que van a viajar a través de Internet, ¿sí? A través de las redes, y a su vez estas, según el estado de la evidencia digital, se va a dividir en estáticas o dinámicas. Esto sí es altamente volátiles, o son evidencia o información que van a ser, se va a mantener estable. Y respecto a los datos que se pueden obtener, esto es más relacionado con evidencia que se va a manejar a nivel de solicitud de información en la nube, ¿sí? O de información a los distintos tipos de aplicaciones. Pensemos que tenemos datos de abonado, de tráfico o de contenido. Los datos de abonado van a ser en relación al usuario, los datos de tráfico en relación a sus conexiones, y los datos de contenido es de contenido específico de ese mensaje o de esa información o de esa imagen que se transmitió. Los datos de abonado son mucho más accesibles, ¿sí? Es mucho más posible, y de acuerdo hay tratados de asistencia legal mutua que van a favorecer esta información de manera mucho más ágil, ¿sí? Otra de las características es que hasta que se siguen todos los procedimientos legales para solicitar la información y que se brinde esa información, es posible que hasta ese momento ya se haya borrado o ya haya pasado demasiado tiempo, ¿sí? Entonces, es por ello que, en relación a los datos de abonado, de tráfico y de contenido, y los datos de contenido es casi solamente en delitos muy particulares relacionados con lo que serían delitos de pornografía infantil, los delitos donde se encuentran afectados menores, o de trata de personas. Ahí hay mayores posibilidades de que se brinde esa información, pero no es
de fácil acceso. Los datos de tráfico podríamos decir que están en un punto intermedio. Iba a avanzar sobre un tema, pero vamos a dejarlo más para... Entonces, como protocolos de recolección y guías de buenas prácticas, que era lo que mencionaba al inicio, tenemos a nivel internacional, siempre considerando a nivel internacional, tenemos las normas ISO IEC, que está la 27037 del 2012, la del 2015 y las dos del 2015. Y después tenemos, estos protocolos van a dar unas guías de buenas prácticas, pero siempre desde el punto de vista esencialmente técnico, ¿sí? Siempre estas guías de buenas prácticas ofrecidas por las ISO, es importante buscar la aplicación dentro de la normativa legal donde se va a realizar la investigación. Están muy generalizadas y están de forma técnica. Después tenemos las NIST, que es del Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que estas guías de buenas prácticas, lo interesante es que se actualiza constantemente y lo analiza de acuerdo a cada uno de los dispositivos. O sea, analiza en una cámara de fotografía cómo realizar el análisis el análisis de la información en un dispositivo de celular X, también cómo analizarlo. Entonces, a los fines de identificar dispositivos actualizados, es bastante útil. Después tenemos la EMSI, que es de Europa. Estas guías de buenas prácticas de Europa, lo interesante es que al tener un sistema jurídico muy similar a lo que sería, estoy viendo que hay preguntas, pero los voy a dejar para el final, un sistema jurídico similar al que nosotros tenemos en Argentina, o en el sistema romano que tenemos nosotros del derecho, contempla este instituto contempla lo que van a ser las regulaciones legales también, además de lo que es técnico, entonces es de bastante utilidad. Y después tenemos la guía del Interpol. A nivel internacional, estas serían como las guías de buenas prácticas que pueden consultar. Entonces, a niveles generales, ¿cuáles serían las recomendaciones que se realizan por parte de los distintos protocolos internacionales? Primero que nada, evitar la contaminación. Esto es, trabajar siempre sobre copias binarias. Como habíamos dicho, siempre se trabaja con una copia, y esto también lo que ayuda es que pensemos que esta evidencia está dentro de un proceso penal, lo cual va a ser cuestionado por la defensa del imputado, por la defensa del investigado, respecto de cada uno de los pasos que nosotros fuimos realizando, o cuestionados en su originalidad. Siempre de esta forma lo que se garantiza al trabajar sobre una copia binaria es que por el cálculo de hash nosotros vamos a poder trabajar sobre una copia que, si después retrotraemos todos los pasos que le fuimos dando, vamos a poder demostrar que llegamos al original o a idéntica, al mismo hash que en el original, ¿sí? Entonces, va a ser auditable en términos más simples, reproducible, auditable, y vamos a poder defender lo que es una de las características que es necesario actuar metódicamente, estableciendo en actas cada una, y registrando en acta cada una de las acciones que nosotros vamos modificando esta evidencia, ¿sí? Esto es documentar cualquier acción que implique un cambio irreversible, es otra de las guías de las buenas prácticas para evitar la contaminación. Esto sobre todo se aplica en datos de procesamiento, donde nosotros vamos a realizar acciones que van a producir cambios irreversibles, y muchas veces esto se registra en actas si así se lo permite, o con registros fílmicos, ¿sí? No extralimitarse en las funciones. ¿Y cuál es la importancia de esta no extralimitación de las funciones? Es que acá voy a mencionar un caso en el cual cuando un perito informático está actuando en una investigación, por ejemplo, de un delito de lavado de dinero, si en el análisis de la información llegamos a encontrar, por ejemplo, una imagen de pornografía infantil, es importante y relevante que en ese mismo momento la investigación de este perito cese y dé aviso a las fuerzas de seguridad, o dé aviso a un juez o a un fiscal interviniente. ¿Por qué?
porque ya hay fallos que anuncian al respecto que si se continúa la investigación, al no haber sido obtenida esa investigación de manera legítima, se avasalló sobre los derechos de la intimidad del investigado, y no van a poder hacerse valer estas pruebas en el proceso penal. No se puede iniciar un nuevo proceso penal si no se dio aviso. Entonces, lo importante que es que el perito conozca cuáles son los límites desde el punto de vista legal, ¿sí?, del lugar a donde va a estar actuando. Esto a su vez tiene que adherirse a las regulaciones locales, que es un poco más de lo que veníamos hablando. Entonces, también toda esta característica de que sea reproducible, auditable y defendible, como en especialistas informáticos, van a estar relacionados con lo que va a ser en la cadena de custodia, y el control de la cadena de custodia, como recomendación general, también es que nosotros al momento de recibir la evidencia, si es la primera vez que recibimos la evidencia, controlemos cuál es el estado en el que se reciben, si las actas constan, si el estado en el que está es el mismo que consta en el acta. Bueno, controlar la forma en la que uno recibe esa evidencia digital. Entonces decimos que la cadena, ahora vamos a analizar un poco qué es la cadena de custodia. No dejemos de perder de vista que es una cadena, como una cadena nosotros lo conocemos en el mundo físico, y que lo que va a buscar es identificar quién actúa con la evidencia desde el momento desde el momento de la recolección hasta la incorporación al proceso penal, ¿sí? Y después decimos que es un conjunto de documentos, es como una guía la guía de ruta, digamos, de esa prueba hasta que llegó al laboratorio o hasta que se analizó esta guía de ruta, ¿sí? Lo que va a caracterizar esta cadena de custodia nos va a dar la identidad, quién estuvo en posesión de la evidencia, una integridad, qué tareas se realizaron en ese momento. Cuando nosotros recibimos, todas las tareas van a quedar registradas en esta hoja de ruta, el registro, en qué lugar estuvo, en qué estado se recibió esa evidencia, y la preservación, quién tomó, a quién, cómo y de qué forma se traspasó esta evidencia de una persona a otra, ¿sí? Estas imágenes es a los fines de que podamos hacer un poquito de tanta información, digamos, de recreo, y que sea un poco más ameno. Es cuando se recolecta esta evidencia, en el caso de que sean dispositivos como computadoras o CPU, los traslados de la evidencia se aconseja que sean en bolsas estáticas, ¿sí? Y que estas bolsas estáticas las protejan de los golpes y de, por ejemplo, exposiciones al calor o cualquier tipo de exposición que pudiera generar una pérdida o un daño en el equipo. Lo que se utiliza generalmente son las bolsas Faraday, que son bolsas antiestáticas, pero la realidad es que no se cuenta en los laboratorios con la cantidad de bolsas Faraday que se necesitan, ¿sí? Entonces lo que se hace es trasladarlos, como surge ahí en una de las primeras imágenes, sellados en papel madera y cinta, sí van a estar rubricados, los puertos USB, eso sí se utiliza, que son las cintas void, donde van a estar suscriptos por el oficial que estuvo a cargo, o el perito, o el miembro de la fuerza de seguridad que tenía a cargo la protección de esa evidencia en ese momento. Y que o incluso si existieron testigos, mejor, que toda esta cinta void esté sellada y esté firmada por cada uno de los testigos y por los oficiales a cargo. Y lo que se hace es embalarlo de la forma que mejor se pueda, más óptima, con cinta y con papel madera o con cartones, ¿sí? Ahí vemos más adelante que tenemos un notebooks, y más atrás, ese bolsito que está ahí sí es uno de los bolsos que se utilizan para el traslado, digamos, de la evidencia, que van a tener un sello y un candado, ¿sí? Una vez que se recibe esta evidencia digital en el laboratorio, se extrae el disco duro y se utiliza un duplicador forense para hacer esta copia binaria, ¿sí? Este duplicador forense se hace como, se instala de un lado el original y del otro lado se va a grabar las copias forenses y se crea una imagen forense, que se dice en su caso, o copias forenses, ¿sí?
Luego de ello, por ejemplo, en el caso de los dispositivos móviles, es lo que sucede aquí. Esta es una de las bolsas Faraday donde uno ingresa los dispositivos móviles para evitar, sobre todo es cuando uno encuentra un dispositivo móvil encendido, ¿sí? Hoy en día los dispositivos tienen desde el fabricante, lo que se busca es la mayor cantidad de encriptación de la información, para darle mayor seguridad al usuario, ¿sí? Entonces, esta encriptación de la información lo que va a generar como desafío para los informáticos es que una vez que se apaga este dispositivo, es muy difícil acceder a la encriptación de la información, ¿sí? a la información encriptada. Es por ello que la necesidad de mantenerlo encendido. Pero si nosotros lo trasladamos encendido, tenemos el riesgo de los borrados remotos. Entonces, lo que se hace es, se aconseja en realidad, estos son guías de buenas prácticas siempre, es ingresarlo dentro de una bolsa Faraday para poder trasladarlo hasta el laboratorio, y una vez que esté en el laboratorio, poder realizar la manipulación y las copias binarias y ver si se puede acceder a la información y no está encriptada. Respecto de cuando no es posible, cuando la cantidad de bolsas Faraday no existen para la cantidad de celulares, por ejemplo, hay un caso acá en Argentina donde fue una fiesta donde se secuestraron un centenar de teléfonos celulares y por supuesto no tenían la cantidad de bolsas Faraday para ello. Lo que se hace es colocar en modo avión siempre y cuando se tenga acceso a esta posibilidad y no esté cifrado, se tenga acceso, y colocarlo con papel aluminio para el traslado al laboratorio. Siempre y cuando esto va a depender del caso en particular, y esos son los desafíos a los que se enfrentan constantemente los informáticos que están desarrollando la actividad de perito. Las técnicas para realizar las copias binarias de la información en los celulares se conocen las chip-off, que es el desoldado del chip del móvil para luego efectuar una imagen forense. Lo que sucede es que la técnica de chip-off tiene un riesgo de poder, disculpe, tiene un riesgo de realizar algún tipo de mala práctica y quemar el chip y poder inutilizar la información, y la de JTAG es traspaso de la información a través de cables, ¿sí? Vamos redondeando y vamos con lo último, que son los métodos de investigaciones actuales. En esta diapositiva hice un listado de los métodos de investigaciones. Tenemos los que generan una menor afectación a los derechos de los investigados. Pensemos en el derecho de la intimidad de la persona que está siendo investigada, que van a ser las OSINT o la Open Source Intelligence de fuentes abiertas, y lo que es el acceso remoto, ¿sí? Donde va a haber una mayor afectación de los derechos del investigado. En las OSINT es la utilización de las fuentes abiertas para la investigación. En este caso, es generalmente internacionalmente aceptada estas técnicas, lo que sí hay que considerar que las OSINT tienen problemas respecto de los datos los datos que se buscan, porque no es lo mismo un dato público que un dato publicado. Si nosotros tenemos acceso a través de virus o lo que fuera en software a datos publicados, no es lo mismo que un dato público, ¿sí? Luego lo que otro de los problemas que tenemos con las OSINT es el tema de la jurisdicción, ¿sí? Que vamos a tener datos que van a estar en extraña jurisdicción. Respecto a lo que es el ciberpatrullaje, esto ya no es dentro de una investigación en sí misma, sino es en los distintos tipos de redes hacer un patrullaje de toda la información a los fines de detectar algún tipo de delito que se estuviera cometiendo. Aquí también hay un nivel bajo de afectación de los derechos de la intimidad. La huella digital sería la identificación de la huella del navegador. Esto es lo que realizan las cookies a nivel privado. Lo que nos permite es reconocer constantemente un usuario por más que cambie la IP. Es una actividad que es bastante utilizada, en realidad en la medida de lo posible, si es que se logra tener la capacidad de identificarlo con una huella al usuario, porque nos permite identificar el usuario. Los datos en la nube
los datos de la nube van a estar sujetos a lo que son las jurisdicciones. Hoy en día, a través de la Convención de Budapest, se permite que nosotros tengamos una medida de aseguramiento de los datos, ¿sí? Nosotros podemos solicitar a las redes que aseguren los datos hasta que nosotros tengamos los permisos para solicitar esa información. ¿Qué es lo que sucede? Es que hay algunas redes o aplicaciones que al momento en que se solicita por parte de un fiscal el aseguramiento de estos datos para que cuando el usuario borre los datos, estos continúen almacenados por parte de las aplicaciones, les avisan a los usuarios que se solicitó su medida de aseguramiento, lo cual, por supuesto, que provoca un daño a la investigación, ¿sí? De acuerdo a las fuentes cerradas, aquí ya sí se necesita la solicitud de una actuación judicial o una orden judicial para, por ejemplo, solicitar los datos de los medicamentos que se puede haber comprado una determinada persona en una farmacia, o los lugares a donde se dirigió, en el caso de una base de datos de un taxi, los lugares donde se dirigió una persona o se trasladó. Los datos de tráfico son los datos en los cuales nos van a brindar los servidores. Sucede otro tanto igual que los datos que están alojados a la nube. Respecto a las comunicaciones electrónicas, el acceso a las comunicaciones electrónicas, el problema que tenemos hoy en la Argentina es de regulación legal, porque se aplica la ley que está establecida para las comunicaciones telefónicas a las comunicaciones cifradas de WhatsApp, cuando tienen unos principios completamente distintos, ¿sí? Las comunicaciones cifradas, como por ejemplo las de Telegram o WhatsApp, la única forma de tener acceso no es interceptando la comunicación, sino interviniendo en alguno de los polos con algún tipo de software o acceso remoto para poder tener conocimiento, ¿sí? Porque están cifradas y no se pueden intervenir en el trayecto. En el agente encubierto, en este caso son más que nada técnicas de ingeniería social, donde con la participación en foros, la participación en fuentes abiertas, se logra captar el indicio de la comisión de un delito. Esto se utiliza mucho también en respecto a lo que serían los delitos de grooming, que tenemos acá regulado en la Argentina, o abusos a menores, o acosos a menores a través de las redes, donde se realizan perfiles haciéndose pasar por menores y captando la atención de la persona que realiza actividades ilícitas, y de esta forma se va iniciando la investigación, y también se realiza sobre todo cuando se quiere acceder a redes privadas o redes peer-to-peer, bueno, que son de traspaso también de contenido cifrado o de contenidos de videos, sobre todo en el caso de pornografía. Respecto de los registros de dispositivos de almacenamiento masivo, es lo que estuvimos hablando, que son los allanamientos judiciales. En este caso, por supuesto, se necesita la autorización judicial para llegar a un lugar y realizar el allanamiento de los dispositivos electrónicos en un lugar o en un lugar. Y finalmente el acceso remoto, que está completamente discutido, que es a través de un malware ingresar a los dispositivos de las personas investigadas, y al realizar el ingreso a los dispositivos de las personas, el conflicto que existe no solamente es a nivel legal, sino también es que los malware no identifican el tipo de información que se requiere, ¿sí? Entonces, ellos, una vez que se ingresan los malware, tienen una función autónoma y van a transmitir la información, por ejemplo, fotos familiares que no hacen a la investigación. Entonces, ¿hasta qué punto esto afecta o no afecta a los derechos del investigado cuando va más allá de los principios, el principio de la intimidad, que es básico en el derecho penal? Yo creo que ya estamos pasados. Respecto del investigador, solamente mencionar las características, que es el conocimiento en garantías constitucionales, un manejo de la evidencia, hacer conocer con claridad la actividad realizada, no extralimitarse y actuar en relación a la pericia. Bueno, muchísimas gracias y espero a ver si hay algún tipo de preguntas al respecto y espero poder contestarlas. Gracias, Celeste. Sí, tenemos una pregunta. Nos preguntan, ¿qué habilidades debe tener un perito informático? Ay, muchísimas.
Las Sobre todo lo principales. que habíamos hablado al final en la última diapositiva, eso, de tener un conocimiento del derecho, de tener un conocimiento de la regulación y una actualización constante. Gracias a Dios últimamente se está tomando muchísimo más fuerza en la regulación, ¿sí? A nivel internacional y nacional también, sobre todo en el caso de Argentina. Se Ok, está tenemos, trabajando en ello. Perdón. sorry. Acá tenemos otra pregunta. Artemio nos pregunta, ¿qué sucede si una persona que se encuentra en el mismo país, por ejemplo, supongamos Perú, usa un número virtual y extranjero a su vez, y el extranjero usa un VPN? ¿Cómo puede ser localizado o investigado? La verdad que eso debería depender de los técnicos. Ya no sé cómo lo realizarían en ese caso. ¿Sí? Es mucho más técnico de lo que yo pudiera saber. No soy abogada en informática. Listo. Y bueno, tenemos otra de Jordan. Nos pregunta, si las evidencias de una persona anónima, tanto digitales y físicas, son destruidas, ¿qué acciones proceden para identificar a la persona? Si estas acciones si no fueron sobrescritas, o sea, si no es un delincuente, digamos, una persona que realiza actividades ilícitas capacitado y no sobrescribe esta información, sí se puede recuperar. Pero en el caso de que si son sobrescritas ya es imposible de recuperar esa información y se tiene que continuar por otro lado. Claro. Gracias, Celeste. Bueno, ahora vamos a No, pasar muchísimas gracias a ustedes. al reconocimiento. Vamos a invitar a José Ignacio para que por favor pueda hacer el reconocimiento a nuestro ponente, a Celeste Morales. Sí, justamente. Celeste, ¿dejas de compartir para que Perdón. podamos presentar? Sí. Ahí está. Ahí Listo. está. Vamos a presentarla. Ahí está. José, te cedo. Introduciendo el reconocimiento y cuántas veces mejor, en palabras de la abogada, el agradecimiento que se merece este reconocimiento en línea. A todas cosas, ella me manifestaba justamente la deferencia hacia ustedes como país hermano en estos reconocimientos en línea. Por eso justamente el primer Congreso Internacional Peruano-Argentino de Ingeniería de Sistemas e Informática y el tercer Workshop de Inteligencia Artificial le confiere un certificado a María Celeste Morales Paiva por haber participado en calidad de ponente en el primer Congreso Internacional Peruano-Argentino de Ingeniería de Sistemas e Informática y el tercer Workshop de Inteligencia Artificial, organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú, y el Departamento de Informática de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, llevado a cabo del 7 al 12 de diciembre del 2020 con una duración de 120 horas. Firmado a través de el doctor Elmer Colay Itme, así es, y el doctor Cristian Alejandro Martín. Muchísimas gracias. Listo, Celeste, a ti, gracias. Muchas gracias.